Vamos a ir al capítulo 15 de Josué. Estamos estudiando este libro y viendo qué nos deja los mensajes de estos guerreros conquistadores, y apuntamos a que cada uno de los miembros de la iglesia sean guerreros y conquistadores para la gloria de Dios. Amén. No sé qué Dios te va a pedir que conquistes, pero lo primero que sé es que conquistes a tu familia para Cristo. Y de ahí empezá a sumar y a multiplicar, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven y que nadie se pierda. Bueno, el subtítulo de este tema, Avance y Conquista, es Con palabras y hechos. Vamos a estar avanzando y conquistando, pero con palabras y hechos. Y nosotros vivimos hablando, pero también tenemos que hacer cosas consecuentes con lo que hablamos. Vamos a entender esto mejor. Dice así, el primer punto que quiero mencionarte. Algunos solamente hablan, son teóricos, ya lo sabés. Personas que hablan y hablan y hablan, pero no hacen nada. Hay personas que inclusive prometen mucho y no llegan a cumplir. Son personas que hablan y no saben que todo lo que nosotros hablamos nos enlaza. Enlazado serás en las palabras de tu boca. Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas, dice el dicho. 2. Otros hablan y hacen lo que dicen que van a hacer. Esas son personas que cumplen. Pero ¿te acordás el ejemplo de Jesús cuando confrontó a los hipócritas y fariseos de la época y le dijo a sus discípulos: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen? Es decir, que estos hipócritas y fariseos de la época de Jesús hablaban muy bien, y me imagino que hablaban palabra de Dios inclusive, sabían la Biblia de memoria, pero lo que hacían era totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Es como el papá que le dice a su hijo: hijo, no fumes, y está con el pucho en la boca. Bueno, todo eso habla de un doble mensaje, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque todo eso va a ser tomado en cuenta cuando estemos en la presencia de Dios. En Lucas 24:19 vemos que Jesús y Caleb tenían un parecido en ese sentido. Caleb, al igual que Jesús, era poderoso en hechos y en palabras. Y mirá qué fuerte que es el texto. Era poderoso en hechos y en palabras. Es decir, que sus hechos validaban lo que decía. Y acá quiero decirte, como para cerrar esto, que nuestra palabra, la palabra de un cristiano, escucha bien por favor porque no es poca cosa, nuestra palabra, la palabra de un cristiano o de una cristiana, es como palabra de Dios. O sea que la gente va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Dios. Decimos que venimos a la iglesia, decimos que leemos la Biblia, decimos que queremos agradar a Dios, y no puede ser que estemos mintiendo o estemos diciendo groserías, vulgaridades, malas palabras, chistes verdes, y vos decís: ¿cómo? No entiendo. Este va a la iglesia y mira cómo habla. Habla descuidadamente. Y hay muchas personas así. Perdónenme si les doy en el ojo, pero es así. Nosotros vamos a rendir cuenta por lo que hacemos, pero también por lo que decimos y aún por lo que pensamos. Eso está en la Biblia. El primer punto que vamos a ver aquí es que Caleb cumplió lo que prometió. No sé si vas llevando la cuenta de lo que estamos hablando de Caleb. El domingo pasado hablamos de Caleb y vamos a citar el texto. ¿Por qué digo que Caleb cumplió lo que prometió? Mirá lo que dice Josué capítulo 14 del 12 al 13. Aquí se presenta Caleb ante Josué. ¿Quién era Josué? El general máximo de los ejércitos de Dios, el pueblo de Israel. Y se presenta Caleb y le dice: dame, muy pretencioso por cierto, pero tenía condiciones para pretender y demandar. Era un ungido de Dios, era alguien que estaba representando a Dios y tenía la autoridad de Dios en su vida. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí.
¿Quiénes eran los anaseos? ¿Recordá? Eran los hijos de Anac. Eran gigantes los que habían hecho asustar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue a espiar la tierra, volvieron con un mensaje pesimista diciéndole a Josué: hay gigantes, nosotros ante ellos parecemos como langostas. Es decir, la autoestima del pueblo de Israel era muy baja y se sentían como insectos. Y hay muchos creyentes que se sienten así, se sienten basura, poca cosa, insectos, como que no sirven para nada, como que están en el fondo del tacho. Y es una autoestima horrible, no tiene nada que ver con Dios eso. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. ¿Qué le está diciendo Caleb aquí a Josué? Que hay posibles guerras y ejércitos muy armados y poderosos. Hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo. Aquí ya vemos una duda en Caleb. Parece como que está dudando, como diciendo, parece como que puede ser que no nos ayude Dios. Y sin embargo, miren lo que dice a continuación: y los echaré, como Jehová ha dicho. Bueno, a veces en los creyentes se juntan la duda y la seguridad. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero ya veo que me va mal. Ya veo que no sale como pienso o como la Biblia me enseña a creer, de que yo todo lo que haga va a prosperar, o de que yo voy a ser una persona que no esté dando la talla conforme a lo que Dios demanda de un hijo o de una hija de Dios. Y hay personas que dudan, están en la iglesia, dudan y sienten incertidumbres y a veces no se animan a jugarse por Dios por falta de fe, por dudas, por temor, por incertidumbre. Miren lo que dice ahora el capítulo 15. Recién leímos el capítulo 14, ahora veamos el capítulo 15, a partir del versículo 13 y 14. Mas a Caleb, hijo de Jefone, Josué dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. No sé si te das cuenta de la escena, pero en el capítulo 14 se presenta Caleb ante Josué y le dice: dame el monte de Hebrón. Y sé que ahí están los hijos de Anac, sé que hay mucho ejército, hay ciudades fortificadas, o sea que va a haber una posible guerra, una posible batalla, pero dámela, que la voy a conquistar. Y en el capítulo 15, ya Caleb ya conquistó el monte, ya tomó ese lugar. Bueno, aquí hay palabra y consecuencia, palabra y hechos. Muchas personas dicen: voy a hacer tal cosa, y no lo hacen nunca. Te prometo tal cosa y nunca cumplen. Personas que sus palabras se las lleve el viento. Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser personas de palabra y de hecho. Que las personas sepan que si hablamos, hablamos de parte de Dios. Y vos dirás: es un peso grande que tenemos que llevar y es un precio también muy alto el que tenemos que pagar. Pero para eso nos llama Dios. Y yo me ponía a pensar mientras estaba reflexionando sobre este tema, que el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Dios. Y él en ese momento estaba preso en cadenas y decía: no obstante estas cadenas, yo estoy representando a Dios. Y vos te acordás lo que hizo Pablo cuando estuvo preso. No estaba maldiciendo, no estaba insultando, no estaba haciéndose el cancherito con los otros presos, estaba alabando a Dios. Estaba mostrando que él realmente en esa condición tan infrahumana aún representaba a Dios. Muchas personas, me temo, no se dan cuenta de la demanda de este mundo de ver a Dios en los que dicen conocerlo. Y nosotros tenemos que darlo a conocer con nuestras palabras y con nuestros hechos. Que la gente pueda saber que si nosotros hemos dado la palabra, no necesitamos firmar un pagaré, no necesitamos jurar diciéndole: créeme, créeme. Vamos a ser creyentes y vamos a ser
increíbles. ¿Se acuerdan en uno de los mensajes anteriores que mencioné que una persona que promete y no cumple se convierte en increíble? Bueno, en estos días pasados viene un hermano de la iglesia y me dice: pastor, ¿sabe que mientras usted decía que había personas increíbles porque nadie les creía, me llegó mucho porque yo me acordaba de fulano y me nombraba a fulano que yo no lo conozco a fulano? Ay, pero cómo me hacía acordar, porque es cierto, él habla y nadie le cree, y ya es conocido por todos allí en donde nos reunimos porque nadie le cree. Qué triste que esa persona sea increíble, pero peor y más triste es que esa persona pudo ir a alguna iglesia, pero en realidad creo que nunca fue, o me dijo que nunca fue. Pero pensemos que nos convertimos nosotros en personas increíbles porque nadie nos cree. Nosotros tenemos que ser personas que sepamos que representamos a Dios y que cuando hablamos estamos hablando como si Dios hablara al mundo. Por eso no podemos hablar descuidadamente, no podemos hablar como que no me importa lo que digo, yo soy dueño de lo que hago y no me interesa lo demás. Vamos a dar cuentas algún día y eso es muy importante. Por eso el otro día estaba teniendo una reunión muy especial, no sé si hay alguno de los que estuvieron en esa reunión, pero en estos días le agradezco mucho a las ramas celulares y a los ministerios que me están invitando. Está en mí el hecho de decir voy o no voy, pero por lo pronto me dicen: pastor, lo esperamos para que tenga unas palabras. No estoy diciéndole para que me inviten, estoy diciéndole lo que están haciendo algunas ramas celulares. Y les dije en un momento a un grupo, porque se dio así la conversación: miren, yo vengo de parte de Dios a decirle lo que les voy a decir. Y bueno, tuvo que ver con la iglesia. Y surgió un tema interesantísimo. Pero no te imaginas cómo me sentí tan confirmado por Dios en el sentido de que yo estaba diciendo cosas que salen de la palabra de Dios, están en la Biblia, y que el normal mínimo de los creyentes que lee la Biblia por lo menos tiene que saberlo. ¿Te interesa saber qué tema era? Resulta ser que les hablé del rapto, del arrebatamiento, y dije en el grupo, había como 27 personas, ¿alguno sabe lo que significa el rapto, el arrebatamiento? Y bueno, una persona dijo yo, y habló correctamente, citó la Biblia, pero espectacular, diciendo que era Jesús volviendo a retirar a su iglesia, y que su iglesia se iba a reunir con él en las nubes, y luego iban a ir al cielo, Jesús con su iglesia. Y yo enfaticé el hecho de decir, es Jesús y su iglesia, no cualquiera. Los que son parte de su iglesia van a ser llevados al cielo para estar una eternidad con Dios, disfrutando de la gloria eterna. Y les dije, miren, yo vengo de parte de Dios para decirles que no va a llevar Jesús a cualquiera al cielo, va a llevar a su iglesia. Y es muy importante que vos te reconozcas parte de la iglesia, miembro de la iglesia, alguien por cual Cristo murió y resucitó. Y además nos ha llamado para hacer la diferencia en este mundo que cada vez se va más al infierno. ¿Por qué dice eso, pastor? Mirá, escuché un informe de la televisión alemana que dice que en estos últimos tiempos actualmente hoy hay 184 guerras en el mundo y que está declarado que el crecimiento de la violencia, la guerra y la muerte está subiendo y nada lo puede detener. Palabras de un periodista. Pero ¿podemos decir, acaso es nuevo para nosotros? ¿Es sorprendente para nosotros? No, porque la Biblia ya lo dice, ya lo advierte. Nosotros ya lo sabemos porque lo hemos leído. Ahora, si vos no lees la Biblia, obviamente no vas a saber nada,
Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de hablar de parte de Dios al mundo que no lo conoce. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta esto. Caleb le dijo a Josué, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Y en el capítulo siguiente vemos que él fue consecuente, fue una persona constante y por supuesto concretó lo que prometió. ¿Cómo sos vos con la palabra? ¿Sos consecuente que lo que decís hacés? ¿O sos una persona que nadie te cree? ¿O sos una persona que hablás y parece como que estás hablando siempre en broma y nadie te toma en serio? ¡Qué triste! Nosotros tenemos que estar hablando de parte de Dios como si Dios mismo estuviera hablando por nuestro intermedio, usando nuestra boca, nuestras palabras. Amén. Caleb era un hombre de palabra, que vos también lo seas, que yo también lo sea. 2. Caleb colaboró con la conquista. Este es otro aspecto importante. ¿Por qué? Porque Caleb se la pasaba peleando, pero no peleando en una guerra de violencia cuerpo a cuerpo, donde vemos a diario. Miren, en esta última semana estuve interviniendo, no me acuerdo sinceramente, pero en 4 casos de problemas o de dramas pasionales, enfrentamientos entre parejas, con problemas de denuncias y un montón de cosas horribles. Y bueno, es triste realmente que nosotros tengamos que estar participando de esas cosas cuando tenemos a Dios y la posibilidad de un milagro, si tan solo se lo pedimos. En el culto anterior estuve asesorando a una pareja y yo les dije, miren, la cosa es clara aquí y es sencilla. ¿Ustedes quieren un milagro de Dios o no? Y una de las partes me dijo, no. Entonces ya elegiste, ya tomaste decisión. Y sí, me dice, entonces Dios queda con las manos atadas. Porque vos tenés que saber, si tenés un problema y querés que Dios haga un milagro, solamente tenés que querer que Dios haga un milagro. Porque Dios va a poner el poder para que ese milagro se realice. Pero si vos decís, no quiero que se haga el milagro, pues ya tomé mi decisión, ya me he plantado en esta postura por mi orgullo, por mi ego, ahí ya Dios queda de brazos cruzados y no puede hacer nada y nos quedamos solos. Por eso a esta persona le dije, ¿vos has tomado la decisión de que no querés un milagro? No, me dijo, mira, déjame orar por ustedes porque ya ustedes entran en un trato personal con Dios, yo no tengo más posibilidad de hacer nada con ustedes. Y oré y Dios se tiene que encargar porque cuando uno se niega a Dios, Dios no puede forzar a nadie porque Dios es un caballero y todo lo que hace lo hace con amor y por amor. Pero Caleb colaboró con la conquista. ¿Por qué? Porque estaba peleando la buena batalla. Él estaba venciendo a los enemigos de Dios. Él estaba conquistando los terrenos que estaban bajo el dominio de Satanás y estaba siguiendo fielmente a su líder Josué, que le ordenaba seguir conquistando hasta el fin, porque había mucha tierra todavía por conquistar. Y quiero decirte, iglesia, que no podemos tirar la toalla y decir ya he conquistado lo suficiente. No, tenemos que seguir conquistando, seguir ganándole terreno al diablo y al reino de las tinieblas y echándolo de donde se encuentre en el nombre de Jesús. Amén. Pero aquí colaboró con la conquista Caleb. Recordad que Caleb tenía en mente Oreb, tenía en mente el monte, tenía en mente conquistar un punto específico, que podría haber dicho Caleb en su egocentrismo, yo me concentro en Oreb, me enfoco en Oreb y no me importa más nadie. Y así hacen a veces personas egocéntricas, mezquinas. Pero yo te quiero decir, iglesia, que si estamos formando parte de la iglesia, tenemos que velar por la iglesia. Y la iglesia es
toda la iglesia, no mi célula, no mi rama celular, no mi ministerio, no mi congregación. Nosotros tenemos que estar velando por toda la iglesia y su edificación. Por eso felicito a los líderes que inmediatamente circula una necesidad, un líder presenta una necesidad y la hace circular, y enseguida surgen los demás líderes diciendo: contá conmigo, yo puedo hacer esto, yo puedo darte esto, yo tengo esto. Ay, yo me maravillo de ver cómo la iglesia se mueve en su conjunto buscando colaborar para que gane Dios, para que gane Cristo. Y lo mismo tiene que pasar en cualquier familia. Imagínate que el hijo sabe que sus padres tienen deudas y el hijo se corta solo, se compra el mejor sonido, se compra el mejor auto, se compra el mejor celular y los padres están pasando hambre. Eso es horrible, ¿verdad? Eso habla de una familia terriblemente disfuncional y de que cada uno está cortado por su ego y no ama ni mira la necesidad del prójimo. Aquí Caleb conquistó Judá y después tuvo parte de Judá, como dicen los versículos 1 y el 13. Y después conquistó Debir. Y Debir me llamó mucho más la atención. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Debir ya había sido conquistada por Josué, pero nuevamente el enemigo la retomó. Pero después apareció Caleb y pudo tomar nuevamente a Debir y devolverla a la iglesia, devolverla al pueblo de Israel. Yo lo veo espiritualmente a esto, principalmente porque nosotros tenemos que edificar la iglesia. Y no puede ser posible que vos digas: yo no tengo nada para colaborar. Ya te dije, lo máximo o lo mínimo que podemos hacer para colaborar es con nuestra oración. La oración del justo puede mucho. A lo mejor alguien te pide plata y vos no tenés plata, pero yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro. Por eso podemos decir: voy a orar. Y yo sé que mi oración tiene poder para revertir toda maldición. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar para que Dios esté revirtiendo situaciones de maldición y cosas que están afectando a mucha gente. Por eso toda la iglesia tiene que estar movilizada a la oración, y más cuando hay una necesidad punzante, acuciante de algo que está sucediendo y hay un líder o una célula que está encargada de resolver esa cuestión y que tiene que intervenir Dios para hacerlo. Por ejemplo, en este día de ayer, la tormenta afectó a muchos hogares, muchas situaciones de peligro, techos que volaron, chapas que volaron, carteles que desaparecieron. Fue realmente terrible. Y hoy una hermana en el culto de la mañana me decía: ay, pastor, y están anunciando que viene peor. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Que todo viene de mal en peor. Pero ya lo sabemos, ya estamos advertidos y tenemos que prepararnos para que no nos sorprenda. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Nosotros tenemos que estar ya advertidos por lo que la Biblia nos enseña. Pero Caleb demuestra ser un hombre generoso, una persona que no solamente se fijaba en su necesidad, sino que estaba pendiente de la necesidad de los demás. Y él conquistaba porque tenía un objetivo: destruir al enemigo, reprender al enemigo y evitar que el enemigo siguiese prosperando para traer daño y sufrimiento a los que le rodeaban. 3. Caleb estaba comprometido con el reino de Dios, y es muy importante que nosotros lo estemos también. El reino de Dios tiene que ver con su iglesia, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con su palabra bendita y poderosa. Mira lo que dice el capítulo 15, del versículo 15 al 19. De aquí subió contra los que moraban en Debir, se está refiriendo a Caleb, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer,
Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué hizo Caleb? Le concedió a su hija lo que le pidió. Pero ¿qué más hizo Caleb? Ofreció a su hija a los que iban a conquistar. ¿Y quiénes eran los que iban a conquistar? Escuchá, iglesia, no cualquiera. Eran personas valientes y que se destacaban en el pueblo de Israel como los que iban a conquistar los terrenos que el demonio tenía bajo su gobierno. Y tal es así que cuando uno podría pensar, ¿cómo? ¿Rifó a su hija? ¿Sorteó a su hija y dijo: les doy a mi hija si al ganador? Miren, no dudo en que cuando uno está en la voluntad de Dios, uno está sirviendo a Dios a conciencia, con temor de Dios y con el deseo profundísimo de agradarlo. Dios es quien te pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso vino de parte de Dios. Tal es así que el que ganó, el que conquistó, fue Otoniel. Y Otoniel, ¿quién llegó a ser? Uno de los principales jueces de Israel. O sea que ya Dios estaba preparando todo. Y quiero decirte, iglesia, que Dios ya tiene todo preparado desde antes de que el mundo fuera mundo. Él no avergüenza a sus hijos. Él está previendo situaciones y a lo mejor vos pensás que lo sorprendés a Dios, que Dios no se sorprende por nada. Pero acá hay un asunto serio. Mira, la familia de Caleb debía ser útil para el reino. Por eso ofreció a su hija para el reino, para la iglesia. En primer lugar, su hija se casaba con el consentimiento del padre. No era que la hija decidió y el padre fue el último que se enteró. Yo me imagino que la hija tenía temor de Dios y por supuesto aceptó lo que su papá le recomendó. Y como estaba velando para servir a Dios y al reino de Dios, fue algo en armonía, en concordia. Pero qué triste es que los hijos tomen decisiones y el padre sea el último que se entera, ni lo consultan, ni les importa. ¿Y qué hablar del pastor? Mucho menos. El pastor es el último de los que se enteran. Muy triste. Por lo menos para orar, pero también para buscar consejo, para buscar experiencia. Imagínate que tu padre te diga: no me es cómodo que te cases o que estés con fulano. ¿Qué vas a hacer? No me importa, yo hago lo que se me antoja. Ya te dije, iglesia, que varias veces en 3 oportunidades concretas participé de decisiones unilaterales de personas que dijeron: no me interesa lo que me diga mi familia, yo hago lo que se me antoja. Y las 3 decisiones fueron trágicas, horribles, feísimas, por personas rebeldes que no reconocieron a la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios se manifiesta a través de tu papá, de tu mamá, del pastor, del maestro, del policía, de los que están en eminencia. Pero si vos no los reconoces, obviamente no reconoces a Dios. Eso tenés que saberlo. 2, su hija se convertía en la esposa de un juez de Israel. Y qué lindo es que tu hijo o tu hija siga colaborando para la extensión del reino, para la consolidación del reino, que tu hijo o tu hija se case con un siervo de Dios, alguien que representa a Dios, alguien que está en el frente de batalla sirviendo a Dios. Pero a veces nosotros sufrimos como líderes, como pastores. ¿Por qué? Porque nos viven echando la culpa. ¿Cómo es eso, pastor? Mirá, a veces el tema de los padres con los hijos es:
No hagas eso porque en la iglesia no lo permiten. No hagas eso porque el pastor dice que no lo hagas. No hagas eso porque la Biblia dice que no hay que hacerlo. Claro, siempre es la Biblia, el pastor, la iglesia, como también, ¿por qué hiciste eso, Eva? Y porque la víbora, la serpiente me lo dijo. ¿Por qué hiciste eso, Adán? Porque Eva me lo dijo. Es decir, la culpa siempre la tiene el otro. Y te pregunto, iglesia, ¿a quién le van a echar la culpa a tus hijos cuando empiecen a crecer y traten de encontrar a un responsable? A la iglesia, al pastor, a la Biblia, pero vos te lavas las manos. Mira, te voy a enseñar un procedimiento de liderazgo y no tengo ningún problema en decirlo desde el frente porque es un procedimiento de liderazgo que hago yo. Por ejemplo, yo te veo a vos en algo irreprochable, te veo a vos, pero vos estás bajo el liderazgo de un líder. Porque si estás en cuerpo de Cristo, tenés que estar bajo el liderazgo de un líder. Ahora, si vos no estás en el cuerpo de Cristo, te cortás solo, haces lo que se te antoja, no le llevas el apunte a nadie, no tenés líder ni autoridad. Por lo tanto, tampoco reconoces a Dios, porque no hay autoridad por sí misma. Todas las autoridades son representativas de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Yo veo a alguien en algo irreprochable y podría ir yo y decirle, mira, fulano, estás haciendo esto irreprochable, y no tengo ningún problema de confrontar, ¿me entendés? No tengo ningún problema, porque prefiero agradar más a Dios que a los hombres. Pero como está bajo el liderazgo de un líder, voy y le digo, mira, fulano, líder o pastor, fulano está haciendo esto, así que te pido por favor que vos lo confrontes. Y el líder o el pastor puede decir, el pastor Obando me dijo que yo te diga tal cosa. Y le digo, ¿para qué hiciste eso? Para eso lo hubiera hecho yo. Si yo no tengo problema en confrontar a la persona directamente. Pero te estoy pidiendo a vos, si vos tenés convicción de hacerlo, decime que tenés convicción de hacerlo. Si no tenés convicción de hacerlo, no lo hagas. Por eso, cuando vos tenés que decir algo, tenés que ser vos el que tenga convicción de decir lo que tengas que decir. No, papá me dijo tal cosa, mamá me dijo tal cosa. ¿Quién tiene la culpa en definitiva? Papá o mamá. El pastor me dijo tal cosa. ¿Quién tiene la culpa en definitiva? El pastor. La iglesia me dijo tal cosa. No, tenés que ser vos el que tenga convicción para confrontar a quien sea, porque amás a Dios, amás a la iglesia, amás el reino, y te jugás la vida por Cristo, no que estás esperando para confrontar a alguien. Por eso, cuando vos tenés convicción de la palabra de Dios, del principio de Dios, la voluntad de Dios, vos tenés que ir frontal y decir, mira, no lo tomes a mal, te quiero decir algo, esto es así, así y así. Y si no sabes lo que le he dicho a las personas, mira, anda, hablale de parte mía, yo no tengo ningún problema. Si querés usar tu autoridad para edificarla, confronta vos, pero si vos no tenés autoridad para confrontar, no tengas ningún problema. Decirle, el pastor me envió y me dijo tal o cual cosa. Yo no tengo ningún problema. Pero a lo que vamos es que cuando estamos jugados por Dios, peleando la buena batalla, tenemos que dar la cara. Y aquí Caleb se jugó por el reino de Dios, se jugó por la iglesia y honró a Dios dando lo mejor que tenía a su hija para que la iglesia prosperara y creciera. Lo mismo hizo Dios, envió a lo mejor que tenía, Jesús, para morir por nosotros en nuestro lugar. Por eso cuando nosotros servimos a Dios tenemos que saber por qué lo servimos. No estamos jugando a la religión, no estamos haciendo un número más, estamos queriendo ganar este mundo para Cristo. Y para eso necesitamos ser potentes en palabras y en hechos, así como lo era Jesús. Y que la gente que nos escuche, escuche a Dios por nuestro intermedio. Eso es un precio muy alto, pero también es
un privilegio muy alto y tenemos que aceptarlo. Qué lindo que tu vida y la vida de toda tu familia sirvan a Cristo. Yo con esto termino, dije en el culto anterior, si vos sabés que en tu familia hay personas perdidas, ese es un motivo de oración principal, fundamental, diario, permanente. No podés dejar lugar porque el diablo lo toma. Y cubrir a tu familia, a tu hijo, a tu hija, para que todos los días esa oración haga mella y Dios empiece a librar a esa persona de las garras del diablo y del infierno. Pónete de pie, iglesia, por favor. Queremos seguir marchando, queremos seguir avanzando, queremos seguir conquistando, pero tengamos contundentes palabras y hechos. Dios bendice a este pueblo precioso, ayúdalo y dales toda la fuerza, el carácter, la convicción, la seguridad, para que no vivan en base a suposiciones ni a opiniones, sino a compromisos poderosísimos que hagan la diferencia en este mundo. Utiliza nuestras bocas para poder dar a conocer tu preciosa palabra, pero también que seamos personas de hechos, concretas, y que hagamos tu obra por sobre todas las cosas sin ninguna distracción ni demora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.